Bueno, solo este el resumen de AEW Dynamite del 23 de noviembre del 2022, en donde William Regal abrió el programa en el ring para informar que MJF no estaba esta semana en AEW, y donde luego diría que hace 2 semanas le había enviado un mail a Maxwell, del cual prometió que él hablará de ello cuando regrese la próxima semana, y de repente llegaría Jon Moxley furioso a buscarlo a Regal, ante lo que rápidamente Bryan Danielson se apareció a frenarlo para evitar que golpeara a Regal, lo cual tras minutos de empujarlo y suplicarle de rodillas que se calmara, le hablaría como acá ninguno era un santo y todos habían cometido errores en su pasado. A su vez le hablaría de cómo Regal era una persona que le había ayudado en su vida, y donde luego de escucharlo y pensarlo Moxley se calmó, pero le pidió el micrófono y terminó encarando a Regal para decirle simplemente que se vaya lo más lejos que pueda de su ring en este momento, tras lo que el diablo dejaría el cuadrilátero, mientras Jon Moxley intentaba respirar y pensar después de toda la tensión de este inicio. A lo que le procedió una entrevista a Keith Lee, pero entonces llegaría Shane Strickland y ambos con una gran tensión en el ambiente se sacaron las camperas, y antes de irse a los golpes Strickland tapó con su mano la lente de la cámara para que no grabara nada. Luego llegó la victoria de Orange Cassidy sobre Jay Hager para retener el campeonato todo Atlántico en un encuentro pasajero, realizado en gran parte durante comerciales con más dominio de Hager, mientras tuvimos participación del resto de la Liga de la Justicia de AEW y los Best Friends, y donde en un momento casi sobrevivió el candado patriota tirándole el gorro a Hager, que fue a buscarlo y al darse vuelta recibir un Superman Punch, y después rápidamente con un paquetito casi lo derrotó, y tras el encuentro llegaría a la factoría de Quitty Marshall que rodearían a los Best Friends, y de repente las luces se apagaron y entonces la enterradora apareció en la rampa de la entrada, y tras levantar su mano en la que tenía un anillo con una cara como si fuera la de la secta de la felicidad, las luces se prendieron y House of Black apareció en el ring detrás de los Best Friends a quienes atacaron, al igual que harían con la factoría de Quitty, y tras limpiar el lugar en la rampa de la entrada se reagruparon y Malakai se acomodaría y daría la orden a los miembros de la Casa Oscura de que se levanten de una vez, y entonces se apagaron las luces para cerrar el segmento. Después Jungle Boy habló de lo brutal que fue el Steel Cage del sábado, y a eso le siguió el final del torneo de Full Gear realizado en el Dynamite posterior, donde Ricky Starks, a pesar de estar lesionado y contar así con una gran desventaja, unos cuantos minutos luego de que echaran a Stokely Hathaway del ringside, en donde quedarían mano a mano para un final dramático, con varios intercambios de golpes y remates, en donde ambos resistieron hasta que Ricky metió su lanza para ganar así la tercera edición de este torneo, por lo que se convirtió de esta forma en el retador número 1 de MJF, a quien estará enfrentando el 14 de diciembre en Winter is Coming. Tras esto Wardlow prometió que se vengará de Samoa Joe, y lo que continuó fue que nos mostraron lo que pasó entre Jade Cargill y un rapero el sábado, para luego entrevistarla y que ésta no dijera nada, retirándose, aunque antes de hacerlo llegaría Mara Sterling, que se quedó a solas y le hizo firmar a Kiera Hogan su desvinculación como acompañante de Jade Cargill ahora que Red Velvet había vuelto. Lo que vino después fue el anuncio no oficial de que CM Punk está de vuelta en AEW, aunque lo hará cuando se recupere, puesto que tuvimos el segundo enfrentamiento entre The Elite y el Triángulo de la Muerte, y básicamente se robaron y fueron la cúspide de la noche, en la que le agregaron solo como The Elite puede hacer su toque de comicidad totalmente enfocado en CM Punk esta noche, siendo sencillamente a mi entender algo evidente de que aquí están creando un ángulo, porque pasar de 0 a 100 con un tema tan delicado como fue todo este caos no es algo que Tony Khan permitiría a la ligera, y más cuando no querían meterse con este tema por asuntos legales. Y en fin, el Triángulo de la Muerte se pasó de la línea el sábado, entonces The Elite respondería igual esta noche, pero fueron descuidados y no se dieron cuenta de que no era solo Pac parte del problema, sino que en un momento Alex Abrantes distrajo al árbitro mientras que uno de los Jackson iba a noquear con el martillo a Pac, pero de repente Pentagon lo atacó y le quitó el martillo para noquearlo con él y dejarle de esta forma la victoria servida al Triángulo de la Muerte, que se adelantaría 2-0, y donde tras el encuentro Fenix le recriminó a Penta lo que hizo, mientras Pac intentaba poner calma entre los mexicanos. Después, para sorpresa de nadie, Tony Khan hizo lo que debía y le quitó el campeonato a Thunder Rosa para que así Jamie Hayter sea la nueva campeona femenina de AEW, quedando aquí un gran vacío legal en la historia de en qué momento el título quedó vacante. Y como si no fuera ya extraño este movimiento, durante la siguiente lucha hicieron oficial también el reconocimiento a Toni Storm como campeona, siendo bastante estúpido que AEW resolviera todo esto de una forma que daña la credibilidad de la empresa, o más bien de sus, o mejor dicho, de su directivo. Pero bueno, parece que a Tony le gusta aprender a los golpes y con las mismas caídas provocadas por su inexperiencia, o más bien deseo de ser algo en lo que AEW no debe enfocarse,
Y en fin, a la vez comenzaron dos puntos de aquí. El primero es el inicio del fin de una amistad lentamente, y el segundo es el inicio del reinado de Britt Baker como no campeona de AEW, ya que apenas anunciaron el cambio de campeona interina titular. Baker le quitó el micrófono a Hater y Britt habló por ella, lo que no le gustó pero lo entendió, y luego la doctora junto a Jamie se llevaron el triunfo en una triple amenaza de parejas en la que participaron Tainara Conti con Anaya y Willow con Sky Blue, siendo esta última la que perdió a manos de Britt, que nunca salió del foco de atención como la líder de esta unión, mientras Jamie se quedó en segundo plano, siendo algo que esta noche es aceptable, pero hasta ahí, iniciando aquí un ángulo que ojalá AEW sepa construir sin desviarse, apresurarse, ni caer en la repetitividad repentina que es la que siempre daña estas historias tempranas pero duraderas, y más siendo este el ángulo de una historia que podría ser el siguiente escalón para elevar esta división. Tras esto, lamentablemente, Top Flight se encaró con FTR en detrás de escena y se pactó así de manera errada una lucha titular para el viernes, de la que ojalá lo de Dante Martin no sea algo grave. Después llegaron los aclamados para festejar que ahora que se había terminado la historia con Shane, las manos de Billy ya habían sanado, y antes de que hicieran las tijeras, los dos tipos que perdieron el sábado, Jay Lethal y Jeff Jarrett, aparecieron en la pantalla titánica para hablarle a los campeones hasta que Billy Gunn pidió que retiraran a ese viejo de la pantalla, y así terminaron tras ello realizando el saludo con las tijeras. Luego vinieron los anuncios para Rampage, y básicamente el gran anuncio para este show fue decir que el campeón mundial de Ring of Honor diría lo importante, dando la coincidencia así de que ese mismo campeón debía defender su título esta noche, siendo un spoiler innecesario, aunque ya supiéramos el obvio resultado, que sería Tomohiro Ishii vs Chris Jericho, dando una gran lucha para cerrar, con Jericho reteniendo el título vía rendición sobre Ishii, donde tras el encuentro Jericho iba a atacar al comentarista de Ring of Honor, pero rápidamente Claudio Castaño le apareció detrás de él para meterle una cacheta y tumbarlo, haciéndose así oficial lo que ya todos esperábamos que será Castaño vs Jericho 2 en Final Battle. En resumen, este fue un Dynamite más que interesante, aunque poco atractivo en algunos aspectos como la simplicidad de las dos primeras luchas, donde puntualmente por lo menos en la final del torneo montaron una historia que llevaron bien para darle drama a la final de un torneo que fue decepcionante por el manejo e importancia que AEW le terminó dando. Y con respecto a esa limitante que le metieron a Ricky Starks con su lesión, siento que limitaron mucho el combate en pro del drama y de hacer una jugada heroica que no me terminó de convencer. Por otro lado, el Open Main fue pasajero por momentos pero no terminó de enganchar, con lo que así apostaron a dejar todo eso para la escena posterior con el regreso a la Casa Oscura, que esperemos al fin tengan un rumbo a partir de ahora. Luego con la división femenina, pues la lucha de esta noche estuvo bien, aunque siendo AEW ojalá sepan cómo manejar a Baker y Hater y no conviertan innecesariamente a la primera en el centro de la atención cuando ya lo es Jamie, que esta noche quedó opacada, y para ir construyéndose la historia está adecuada esta decisión, aunque ojalá sepan llevarla bien, porque pareciera ser la siguiente historia para Revolution, pero de acá a febrero, marzo y con cerca de 10 falsos pay-per-views por delante, pues ese duelo terminará no sé mucho más temprano de lo que esperamos. En cuanto a Jericho, ahí sí fue un buen main event que nos lleva de vuelta al Castaño vs Jericho, y como dije con el tema de The Elite, pues estos tuvieron una luz verde para burlarse de CM Punk, seguramente porque algo se resolvió, si no hubiera dado Tony ese paso que cuando se enoja pues sí se va de mambo, es muy estricto, y tranquilamente esto puede ser una respuesta al comentario de Punk del otro día, pero no creo que sea una simple coincidencia. Y en fin, este fue un Dynamite mejor en general en comparación del último mes, salvando el Open Man y algún que otro detalle como el segmento de los aclamados. Y bueno, me gustaría saber qué les pareció a ustedes este episodio de AEW Dynamite del 23 de noviembre del 2022.